me releva ya de hacer algunos detalles o parar en algunos detalles, ¿no? Que históricamente se conoce y se puede saber por historia, ¿no? Lo que no se va a saber o lo que intentan que no se sepa es justamente la interpretación marxista, revolucionaria de ese proceso, porque ahí es donde justamente entra a tallar no solamente la reacción con toda su campaña de la propaganda burguesa, sino también las desviaciones desde el propio marxismo, es decir, posiciones revisionistas y dogmáticas ocultan, ¿no?, el filo revolucionario de estos acontecimientos. Entonces, por ahí voy a tratar de centrar mi participación en estos 20 minutos o en lo que queda de él ya. La Revolución China, para todos, ¿no?, para todos que se acercan a este hecho histórico, fue un gran acontecimiento de masas. Pero este acontecimiento de masas, a partir del año 1921, porque esto empezó a inicios del siglo pasado, ¿no?, del siglo XX, pero a inicios de la década del 20, porque en el año 1921 se funda el Partido Comunista Chino. Entonces, este gran acontecimiento de masas ha sido dirigido o fue dirigido por los revolucionarios y marxistas chinos en el contexto de la lucha entre socialismo y capitalismo, o más precisamente, ¿no? Este acontecimiento se desarrolló bajo la situación y circunstancias de la época del imperialismo y la revolución proletaria, porque la época donde se iban a dar las revoluciones, según la previsión que hizo Marx y Engels, debía ser Europa, ¿no? O sea, países altamente industrializados, donde tienen un proletariado preponderante, pero la realidad es más fuerte que las doctrinas. Entonces, las contradicciones esenciales de la época, ¿no?, del capitalismo se trasladaron de Europa hacia Europa del Este, en este caso casi llegando ya al Asia, ¿no? Entonces, primero fue Rusia, ¿no es cierto? Luego vino China. Por eso es que las experiencias exitosas de socialismo no se han dado en ningún momento en los países altamente industrializados, sino que se han dado en estos dos hitos, ¿no?, en el caso de Rusia y de China, en países atrasados, ¿no? China más atrasado todavía que Rusia. Bueno, esta revolución de China, el Partido Comunista, liderado por Mao Zedong y guiado por la doctrina de Marx, de Engels, Lenin y Stalin, es decir, por el marxismo-leninismo, eso hay que resaltarlo, ¿no? O sea, cualquiera que quiera exponer desde el punto de vista revolucionario esta experiencia tiene que señalar esto, no ocultarlo, velarlo o dejarlo así sin resaltarlo, sin poner el énfasis correspondiente, ¿no? Entonces, ese partido condujo al éxito de la revolución, tanto en su fase de tomar el poder político en un primer momento y continuar la revolución construyendo un nuevo poder en el proceso de avanzar por el camino socialista para establecer el comunismo, no solamente en China, sino en todo el mundo, en la medida que los pueblos se vayan sumando a ese proceso, llevando revoluciones en sus propios países y formando un gran frente mundial revolucionario, ¿no? O sea, este partido no solamente asumió la lucha por la revolución democrática en China, sino que lo hacía porque era consciente que necesariamente se tenía que pasar esa etapa porque era la realidad de China, pero había una visión estratégica. La visión estratégica no era pues hacer China de lo que es hoy, ¿no?, un país que ha restaurado el capitalismo, sino la visión estratégica del partido era llevar a China hacia el comunismo, ¿no? Y para eso había que pasar un camino socialista, o sea, la transición, o sea, esa etapa de transición. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque los actuales dirigentes chinos resaltan bastante la etapa democrática, pero callan a mil voces la etapa socialista, justamente la gran lucha que llevó Mao Zedong con toda una sarta de desviaciones que se presentaron, ¿no?, durante ese proceso ya del 49 para adelante, ¿no? Entonces, esa parte yo diría que es mucho más importante que la primera etapa, ¿no?, porque nos plantea una situación de que en la lucha por construir una sociedad sin clases podemos también fracasar, pero para reducir el nivel de ese fracaso necesitamos tener esa visión estratégica, no revisionista, no dogmática, pero sí una visión estratégica marxista-leninista, como la tuvo Marx y Engels,
sin haber experimentado ninguna revolución proletaria, pero la tuvieron. Y fueron Lenin con Mao quien en dos experiencias exitosas plasmaron estas enseñanzas de Marx, ¿no? El Partido Comunista de China, como dije, se fundó en el año 1921. Claro, influenciado por la Revolución Rusa, ¿no? Que había triunfado el 17 contra el zarismo y por el socialismo, porque Lenin tampoco no se trazó el objetivo de traer abajo el zarismo. Era una necesidad porque el zarismo se alzaba como una muralla inmensa y impedía a los pueblos alcanzar su liberación, su emancipación y marchar a una sociedad sin clases, ¿no? El Partido Comunista Chino educó y organizó al pueblo chino contra tres montañas de dominación, de opresión y explotación, como ellos mismos lo decían en su literatura de esos años, contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Muy joven este partido organizó la Revolución Democrática, especialmente desde el año 1927 hasta 1935, en la que cosechó algunos triunfos, pero fundamentalmente muchas derrotas, que lo obligaron a un forzado repliegue, produciéndose lo que se conoce la Gran Larga Marcha, ¿no? Que duró un año, y justamente, fíjese, fue en octubre del 34 hasta octubre del 35. Entonces, toda esta lucha, en este proceso, todavía ahí no hay un núcleo marxista-leninista revolucionario que garantice no solamente el éxito de la revolución democrática, sino pasar de la revolución democrática a la transición socialista, que es la visión estratégica de los marxistas-leninistas. Entonces, en esto hay que tener cuidado, porque Mao Zedong prácticamente no figuró, no dominó desde el 21 hasta el 27 y del 27 hasta el 35. Recién en 1935, luego de una dura lucha interna en su partido y en todo ese proceso revolucionario, Mao Zedong va a vencer a más de una línea antimarxista. O sea, se cubren de marxistas, dicen que son comunistas, pero hacen todo lo contrario, ¿no? Incluso fundadores de ese propio partido, ¿no? Ahí tenemos pues a Chen Tuxiu, a Li Lizang, a Wang Ming, incluso eran cuadros muy preparados que se habían ido a adiestrar a la Unión Soviética y llegaron a China para cumplir esas tareas revolucionarias. Pero en el camino, estas personas se desviaron, cayeron en desviación, en unos casos dogmáticos y en otros casos revisionistas, ¿no? Entonces, esta experiencia también hay que tomarla en cuenta. Y Mao Zedong, desde el año 1924, comenzó a desarrollar una lucha teórica, política, orgánica y militar contra esas líneas, pero no fue escuchado en su partido, sino hasta 1935, donde luego de la Gran Marcha, luego de grandes derrotas ocasionadas por esas líneas incorrectas, él y su núcleo revolucionario toman una posición, se posicionan mejor dentro del proceso revolucionario de su partido, ¿no? Y pueden resolver los grandes problemas que la revolución les planteaba en ese momento. Entonces, eso también es muy importante resaltarlo en esta experiencia. Todo proceso revolucionario no es lineal, tiene contradicciones. Y cuando se trata de los marxistas que lideran un proceso revolucionario, enfrentan desviaciones. Y por lo tanto la lucha, ¿no?, contra esas desviaciones es muy importante. Por eso mismo, desde el 21 al 35 hay 14 años donde predominan desviaciones de dogmatismo y de revisionismo. Pero aprendiendo y dominando mejor el marxismo, 14 años después, en 1949, triunfa la Revolución Democrática y se instaura la República Popular China, ¿no? Eso es lo que yo le llamo 14 y 14, ¿no? Es decir, 28 años de lucha. Entonces, pero ya los segundos 14 años es donde se afirma una dirección marxista-leninista cabal, correcta, genuina, ¿no?, liderada por Mao y un núcleo revolucionario, ¿no?, que comienzan a conducir a las amplias masas de China. En ese proceso realiza importantes contribuciones al marxismo, ¿no? Entonces, las teorías como la nueva democracia que ha mencionado el compañero, pero esto es una cosecha de Mao, no es del revisionismo actual, por si acaso. Eso también hay que aclararlo. O sea, no es que Xi Jinping esté resaltando la nueva democracia en el sentido estricto, es decir, revolución democrática que vaya al socialismo y al comunismo, ¿no? Resaltan la nueva democracia, pero para que se quede en el retorno al capitalismo, que es hoy China, ¿no? La dictadura democrática popular no es la negación de la dictadura del proletariado, es la aplicación de la dictadura del proletariado en el proceso de revolución democrática. Pero cuando ya triunfa la revolución democrática en China y se abre la perspectiva de construir el socialismo, que no es lo mismo ya que una revolución democrática, ¿no?,
Entonces, ahí se aplica ya la dictadura del proletariado, cosa que ha abandonado totalmente la actual dirigencia del mal llamado Partido Comunista Chino. Entonces, eso también hay que resaltarlo, ¿no? Ahora, las grandes herramientas que nos presenta este proceso revolucionario también es un aporte de Mao, ¿no? O sea, del maoísmo, si queremos hablar como corriente política, no del revisionismo que rige actualmente China. Entonces, la tarea de un partido, la tarea de un frente, la tarea de un ejército del pueblo, las tres varitas mágicas, como la llamó Mao, ¿no? A estas herramientas. Eso también es importante. Entonces, aporte de los marxistas-leninistas, no de los revisionistas chinos. Todo este periodo es muy importante estudiarlo por el significado que tienen para los pueblos oprimidos, ¿no? Como es el caso peruano, pero tiene que ser como enseñanza, como referencia, ¿no? Tomar en cuenta de sus lecciones positivas, pero no calco y copia. O sea, no vamos a caer pues en la desviación dogmática de Sendero, ¿no? De querer aplicar, ¿no? Copy-pega, ¿no? De lo que significó la experiencia revolucionaria en China, ¿no? Acá, tanto Mao y Mariátegui, sin conocerse, aplicaron bien el marxismo, porque como decía Mariátegui, ¿no? El marxismo, cuando es revolucionario, es decir, marxismo, o sea, no se puede estar calcando y copiando. Por eso que José Carlos Mariátegui acuñó esa frase de la creación heroica, ¿no es cierto?, contra esa actitud dogmática de calco y copia. Hasta los revisionistas calcan y copian, no crean que los dogmáticos nomás, ¿no? Ahora, Mao, en el año 57, en una visita que hizo una delegación de Latinoamérica China, les dijo, cuidado con calcar, cuidado con copiar. No es porque haya leído a Mariátegui, ¿no es cierto?, sino porque realmente todo marxista actúa de esa manera, o sea, no puede actuar de manera diferente. Sin embargo, el periodo que sigue a la fundación de la nueva y soberana China democrática, donde el pueblo dirigido por el Partido Comunista tiene que avanzar hacia el comunismo, a través del largo proceso de construcción socialista, también es crucial estudiarlo, especialmente en la izquierda revolucionaria marxista, porque el tema no es simplemente cumplir la etapa democrática de la revolución, sino de llevarla a su final supremo, la sociedad de trabajadores sin clases sociales realmente emancipada de toda dominación, opresión y explotación. Ahora, todo este proceso, compañeros, es un proceso dialéctico del cambio histórico. No depende de la voluntad de las personas, pero la voluntad de las personas pueden aprender esas leyes, extrayéndolas, como decía Mariátegui, de las entrañas de la historia, poder dominarlas, ¿no? Poniendo la política al mando. También este es otro aporte, ¿no? De los revolucionarios chinos, no de los revisionistas chinos, ¿no? Entonces, poniendo la política al mando, se puede justamente realizar el gran programa de poder de los marxistas. ¿Cuál es el gran programa de poder? Tomar el poder político, gobernar el nuevo poder y extinguir todo poder. Ese es el programa máximo planteado en el marxismo, que ya en los 5 minutos que nos quedarán más adelante podemos ya precisar con algunas citas, ¿no? Incluso dando lectura a las citas de Marx y Engels, que ahora pues está de moda de olvidarlas, ¿no? Porque todo el mundo se hace pues revisionista fácilmente, ¿no? Y desdeña y deja de lado las posiciones marxistas, como si se tratara de cambiarse una camiseta por otra. Eso también tenemos que, ¿cómo se llama? Deslindar, ¿no? Por lo menos, y esclarecer. Ahora, ya, ¿cuánto tiempo me queda, compañera? Creo que exactamente 4 minutos, compañero. Ya, listo, compañera. Entonces, para hacer un resumen de algunas lecciones importantes de esta revolución china, voy a leer los títulos porque los voy a ir desarrollando en los minutos siguientes que voy a tener la oportunidad. La revolución socialista en los países atrasados y las etapas de la revolución. Tanto la rusa como la china fueron revoluciones que esclarecieron dentro de la teoría revolucionaria marxista la necesidad, posibilidad y el efectivo triunfo de revoluciones en países atrasados, pero de revoluciones que tenían que tener un norte socialista. Por eso es cuando Lenin habla de la revolución democrática, dice, ¿no?, que en la época del imperialismo y la revolución proletaria, las revoluciones en los países atrasados forman parte de la revolución proletaria mundial. ¿Por qué? Porque ha aparecido una nueva clase que es el proletariado, y esa clase va a llevar adelante las revoluciones en esos países atrasados hacia el socialismo, y eso ya lo estaban poniendo en práctica en la Unión Soviética. Las etapas de la revolución en los países atrasados es obvio,
porque las fuerzas productivas están atrasadas. Ahí no existe un capitalismo súper desarrollado. Imagínense ustedes que mañana triunfase, ¿no? La revolución en Estados Unidos y le malograran el show a Donald Trump y a Biden, ¿no? Y haya una revolución en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que ahí van a tener necesidad de pasar 2 etapas? ¿No? Ahí simplemente se instauraría pues el socialismo. Pero no es tan sencilla la cosa, porque esto responde a las condiciones objetivas, ¿no? De la economía y de la política. Pero es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? El aporte que trae Rusia y China respecto a la revolución en los países atrasados y sus 2 etapas. Un segundo aspecto son los 3 instrumentos de la revolución y el liderato del proletariado. En los países atrasados se necesita un partido, un gran frente que unifique a la mayor cantidad de población, no necesariamente al 100%, pero sí a la mayor cantidad, ¿no? Un pueblo en armas, que es un ejército, ¿no? Sus milicias, porque no hay otra manera de defender los avances de una revolución. Ahora, la dictadura del proletariado es otro aspecto, y la construcción socialista en la época del capitalismo imperialista. Esto es muy importante, y se han olvidado muchas personas de este aspecto, ¿no? Que lo vamos también a señalar en su momento correspondiente. Un cuarto aspecto es la lucha de clases en el socialismo. Por muchos años, después de la experiencia de la Revolución Rusa, no se creía pues de que en el socialismo podían seguir existiendo las clases sociales y la lucha de clases. Pero la misma experiencia rusa demostró que sí, habían, por más que el proletariado haya llegado al poder, seguían existiendo clases y lucha de clases, solamente que en el tiempo de Stalin no se vio eso con la suficiente claridad, solamente se veían las clases derrocadas, pero no se veían nuevas clases que nacían en el propio seno del partido y del Estado socialista, cosa que lo vieron los revolucionarios con Mao a la cabeza, ¿no? En la experiencia china. Entonces, el camino socialista y el camino capitalista se plantean en una lucha, en ese proceso de transición. Esta es otra gran lección que nos da la Revolución China principalmente, porque ahí hasta se realizó en 10 años una gran revolución cultural proletaria para impedir que esa experiencia revolucionaria retrocediera, fracasara y se restaurara el capitalismo como finalmente se dio debido a una serie de circunstancias y condiciones que sería pues materia de analizar más detalladamente, ¿no? Bueno, compañera, hasta ahí lo dejo. Ya espero que en los siguientes minutos que me correspondan pasar a explicar más detalladamente algunos de estos aspectos. Muchas gracias, compañera. Gracias, compañero. Ahora le cedo la posta al compañero Dante Castro por parte del Movimiento Liberación 19 de Julio. Adelante, compañero. Disculpen, estaba hablando con el micro apagado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Nos complace estar en una conversación en tan grata compañía también de mis contertulios, a los cuales los conozco muchos años, y conjuntamente hemos compartido lecturas, debates, ponencias y todo lo demás. Nosotros como generación... Por favor, compañero, sí. Disculpe que le interrumpa, prenda su cámara, por favor. Estamos transmitiendo también por Facebook. Facebook. Ya está. Bien, nosotros como generación, decíamos compañeros, hemos sido formados dentro de lo que ha sido la Revolución China y su impacto internacional. Ninguna otra revolución ha tenido un impacto internacional de la envergadura, del grosor que ha tenido de importancia la Revolución China para hacer, digamos, multiplicado su mensaje a nivel mundial. La revolución que más se ha interesado por multiplicar su mensaje ha sido la Revolución China. Recordemos nosotros nuestras primeras andanzas políticas por la universidad y nos vamos a retroceder 40 años atrás y vamos a vernos, por supuesto, más jóvenes, con mucho más cabello, por supuesto, y andando por la universidad con un pequeño informe bajo el brazo, que nos costaba 30 céntimos. Y estaba en el mejor papel editado, y de repente teníamos en el bolsillo trasero del pantalón esta edición de las 5 tesis filosóficas que estaba hecha en plástico para la mochila del guerrillero, ¿no? Porque
tal vez la Revolución China se figuró, y bien claro se lo trazó, que el Perú era muy importante en el mapa internacional de la lucha de clases. Sobre todo, ¿desde cuándo? Se hablaba